el Pélex es el heredero, el sucesor de El Peladero, aquel espacio nauseabundo eh, que se dedicaba a insultar, a atacar eh, infundadamente muchas de las veces, pero sobre todo servía para extorsionar a personajes de la vida pública y privada de Guatemala. Ese medio que funda y es dueño Gutiérrez lo hace a través de una fundación que se llama DESC. La fundación DESC en Guatemala la fundó Edgar Gutiérrez con su esposa hace poco más de 20 años. Y en el 2023 funda DESC México. De nuevo, Gutiérrez con su esposa. Él dice que se desvincula de la fundación y del medio. No es cierto, siendo embajador. Tiene varias reuniones con las mismas entidades, con representantes de las mismas entidades que le dan dinero a su fundación y por lo tanto al periódico. Al EP Investiga, perdón. Está usando tiempo y dinero de los guatemaltecos para conseguir dinero para su fundación familiar. Bienvenidos a un episodio más de Política en las Rocas. Es viernes. Buenas tardes, buenas noches, o cuando me miren, buenos días. Había estado ausente algunos viernes, estuve de viaje en cuestiones académicas interesantes. Tuve la oportunidad de que me invitaran a un fellowship a la Universidad de Miami-Dade, una gran universidad, digo grande porque no conocía yo realmente la envergadura de las operaciones. Y tuve la oportunidad de conocer a personalidades, expresidentes, exsecretarios generales de organismos internacionales y compañeros muy, muy valiosos de toda Latinoamérica. Hispanoamérica, perdón, porque también había españoles. Bueno, esta semana empezó muy simpática, la verdad, porque el lunes publicamos una investigación, el resultado de una investigación que nos llevó varias semanas, tal vez meses. Los registros públicos en México se tardan mucho en entregar la información y no son nada baratos, por cierto. Y causó muchas reacciones por demás interesantes. Creo que con eso podemos empezar el programa y decir salud. La investigación fue sobre cómo y dónde opera el medio EP Investiga. EP Investiga fue fundado, es propiedad de Edgar Gutiérrez. ¿Y por qué decimos que es propiedad de Edgar Gutiérrez? Bueno, si no pudieron ver la investigación, los invito a hacerlo. Es el video probablemente más visto de nuestras investigaciones, más incluso creo que La Casa de los Chocobananos. Llamó la atención, molestó mucha gente, por supuesto. EP Investiga lo fundó Edgar Gutiérrez a modo de intentar rescatar lo que fue el periódico. El periódico fue un medio escrito, primero impreso en papel y luego solamente digital, que cayó a la ruina, lamentablemente, por la dirección a donde lo llevó su dueño también, su director, pero su dueño, José Rubén Zamora. No fue por el procesamiento, por el encarcelamiento de Zamora, fue porque lo manejó mal, no solo económicamente, nunca dio dinero de ese medio, solamente recibía dinero de varias formas y de varias fuentes. Los afectados saben a lo que me refiero. Pero finalmente murió. Entonces Edgar Gutiérrez, el embajador de Guatemala en México, funda EP Investiga con algunos de los ex trabajadores, periodistas
del periódico. Y desde México, lo hacen allá porque dicen que persecución, en fin. Y desde allá, pues publican en su portal las noticias, las opiniones que hay, pero además, y este es el punto, además publican los domingos una sección que se llama el Pélex. El Pélex es el heredero, el sucesor de El Peladero, aquel espacio nauseabundo eh, que se dedicaba a insultar, a atacar eh, infundadamente muchas de las veces, pero sobre todo servía para extorsionar a personajes de la vida pública y privada de Guatemala. Si no se quería salir en El Peladero, entonces había que pagar, y algunas personas incluso aseguran que pagaban para que sacaran peladerazos de otras personas, competidores en, en concursos públicos, por ejemplo, opositores políticos, y algunos otros pagaban a las buenas o a las malas para no salir en El Peladero porque les daba vergüenza. Y ese mecanismo de extorsión es el que replica el embajador Gutiérrez. Yo puedo entender que haya querido eh, darle seguimiento o tener continuidad del medio de comunicación, pero replicar El Peladero, el Pélex. Wow. Bueno, pues ese medio que funda y es dueño Gutiérrez, lo hace a través de una fundación que se llama DESC. La fundación DESC en Guatemala la fundó Edgar Gutiérrez con su esposa hace poco más de 20 años, y en el 2023 funda DESC México, de nuevo Gutiérrez con su esposa. La controla de hecho y de derecho muchos años. La de Guatemala y la de México la funda, la controla, y cuando, o mejor dicho, antes de ser nombrado embajador, poco antes, cuando ya sabía que iba a ser nombrado, él dice que se desvincula de la fundación y del medio. No es cierto. Lo que hace es dejar la presidencia de la fundación, pero quedarse en su directiva. Y la directiva la forman él, su esposa y aparentemente una pariente, una familiar de su esposa. No se desvincula. Sale de la presidencia, pero no se desvincula. Y mientras ejerce como embajador, no habiéndose desvinculado, como dice, de la fundación ni del medio, sigue operando el Pélex de la manera que lo hace, insultando, ¿verdad? Atacando no solo a personajes de la vida pública y privada guatemalteca, sino que a funcionarios del gobierno de Estados Unidos y al propio presidente Trump. Ataques en las redes sociales y en medios de comunicación, incluso insultos al presidente Trump, y a cualquier presidente, eh, es cosa común, pero que lo haga el medio del embajador de Guatemala en México mientras es embajador, es un serio problema. Eh, algunos no lo quieren ver, pero es un serio problema. La Cancillería emitió un comunicado al día siguiente de nuestra publicación diciendo básicamente lo mismo que dice el embajador, que él se desvinculó. Pero en serio es un problema para la Cancillería, para la diplomacia guatemalteca, para la relación bilateral. Porque, insisto, no es cualquier medio, es un medio del embajador. Bueno, no queda ahí la cosa. Mientras es embajador, o sea, siendo embajador, tiene varias reuniones con las mismas entidades, con representantes de las mismas entidades que le dan dinero a su fundación y por lo tanto al periódico. Al EP Investiga, perdón. Periódico ya no. Bueno, no sé si recibe dinero el periódico porque de algo tiene que vivir Zamora, ¿no? En tiempo laboral, digamos, en horario laboral, mientras es embajador y debe atender las relaciones bilaterales muy importantes con nuestro
vecino, México, tiene varias reuniones. Su agenda que él nos proveyó, porque se la pedimos, demuestra varias reuniones con representantes de Open Societies Foundation, Tesoros, de Rockefeller Brothers Fund, The Ford Foundation, entre otras, todas ellas financistas de DESC, de la Fundación Familiar de Gutiérrez, y a la vez, pues, financistas indirectamente, de EPE Investiga. Eso, además de lo anterior, también es un clavo, porque está usando tiempo y dinero de los guatemaltecos para conseguir dinero para su fundación familiar. Tiene derecho cualquier persona a tener una fundación y recibir un sueldo, obviamente no ganar dinero, porque es sin fines de lucro, pero pero percibe un ingreso, pero lo hace mientras es embajador de México. Bueno, esa fue la publicación. De nuevo los invito a verla, a leerla. Inmediatamente generó reacciones por demás simpáticas, la verdad, muchas de ellas insultando al presidente editor de República. Les soy franco, claro, él es el presidente editor, pero en esta investigación, pues, él no participó. Participamos el equipo de investigación, varias personas, incluso contratamos a periodistas en México para que realizara la investigación en los registros públicos, que fuera a hacer las tomas al lugar en donde está, que ese es otro dato simpático. Pero los insultos invariablemente van hacia él, que lo siento, Rodrigo. Em, Ataques a República como medio. Yo sé que no somos los más queridos, pero la investigación habla por sí sola. O sea, no importa de dónde viene, véanla, léanla y valórenla por lo que es, no por de dónde viene. Las reacciones más importantes, quisiera pensar, quisiera decir, vinieron del propio EP Investiga, del propio Gutiérrez, digámoslo así. Emitieron un editorial eh, en la misma línea, casi palabras más, palabras menos, en un tono del Pélex, pero editorial al fin, eh, negando lo que nosotros decimos y de nuevo atacando personalmente a Rodrigo Arenas y a República. Bien simpáticos, por no decirles otra cosa, porque llaman a República un portal web, una página de internet, tratando como de hacernos de menos. ¿En serio, señores? Ustedes que no tienen oficina, ustedes que en efecto son un portal web, pero nosotros por respeto les llamamos medio de comunicación, aunque no lo sean. Digo, me da mucha risa, ¿verdad? Porque qué pena que periodistas, o sea, que trabajan en EP Investiga, caigan en eso. Sean serios. No importa para quién trabajen, yo lo respeto. Es su trabajo, pero háganlo bien. No no pretendan burlarse de nosotros porque no les caemos bien. Em, los invito a venir a las oficinas de República, muy bonitas. Estamos acá en estas oficinas ya hace, creo que 3 años, 3 años. Somos un equipo de más de 60 gentes, o alrededor de 60 gentes, em, u un medio hecho y derecho, que no les gusta, pero hecho y derecho, no como ustedes. Sin embargo, nosotros los respetamos y les llamamos medio de comunicación. Eso me lleva a lo menos importante de la investigación, muy simpática, pero lo menos importante,
que es la ubicación, la dirección que reportan en los registros oficiales. El 408 de la calle Doctor Pertis, creo que es, en Cuauhtémoc, México. Cuando uno busca en Google Maps, los invito a hacerlo, esa dirección, lo que aparece es una venta de llantas nuevas y usadas y reparación de aros. Por como una licencia, broma, nosotros le llamamos pinchazo. No es un pinchazo, ahí no reparan llantas, como hacen los pinchazos en Guatemala, sino que venden. Pero un pinchazo les pusimos. ¿Qué pasa? Dijeron, las oficinas de EP Investiga no están en el pinchazo, están al ladito. Al ladito hay, en efecto, una dirección que dice 408, es una entrada, unas gradas, y ellos suben fotos de lo que ellos llaman su oficina. También los invito a verlas. Un espacio vacío, un espacio que no es su oficina. A ver, una serie de mesas, sillas, un montón de estatuillas de figuras grecorromanas, no sé, sin gente. No hay gente, no hay un papel, no hay un lápiz, por supuesto no hay una computadora, no están ahí los servidores como sí están acá los de República. Y eso dicen que es su oficina, que no es el pinchazo, importante, no es el pinchazo, es una oficina vacía. Bueno, señores, EP Investiga, medio de comunicación, EP Investiga, lamentamos mucho que hayan sido expuestos como lo fueran, pero es que es como dicen en México, es la neta. Esos son. Y nuestro exposé fue no en contra, sino que fue para exponer la labor del embajador de Guatemala en México, insisto, cómo usa su tiempo para conseguir fondos para sí y su familia, y la forma en la que utiliza su medio, un embajador de Guatemala, para atacar al principal socio comercial del país. Eso es todo. Y eso fue lo que molestó a los señores de Investiga, a Gutiérrez y a mucha gente. Pero les quiero pintar un escenario. Imagínense un embajador de Alejandro Yamatei o de Jim Morales, que tampoco les gustó que lo trajéramos aquí para entrevistarlo. Imagínense un embajador de Yamatei en El Salvador y que ese señor tenga actividades comerciales, lucrativas, que perciba ingresos vendiendo, no sé, vendiendo llantas para usar el mismo hilo conductor, vendiendo llantas. Y que mientras ese embajador use su tiempo para reunirse con representantes de marcas de llantas coreanas, chinas, estadounidenses, y que mientras hace eso, le venda las llantas a enemigos o opositores del régimen que sea, que Yamatei incluso, guatemalteco. Mejor aún, ¿qué les parece si provee de llantas al Ministerio Público? ¿Eso no sería un escándalo? Claro que sí, por supuesto. EP Investiga no lo señalaría y no lo atacaría. Claro que sí. Bueno, lo que nosotros hicimos es lo mismo. Señalar lo que hace un embajador del gobierno de Arévalo, atacando atacando al presidente y a funcionarios del gobierno de Estados Unidos y usando su tiempo para conseguir dinero para él y su familia. Piénselo, medítelo. No se detenga en la investigación hecha por República. Mire la investigación y los resultados y los invito. Ahí, en nuestro portal, están todos los documentos obtenidos. No nos inventamos nada.
Son documentos oficiales de registros públicos mexicanos. Algunos guatemaltecos también, porque la fundación DESC original es guatemalteca. ¿Cuál es la lección de todo esto? La discusión política, pública, política. Me voy a disparar en el pie diciendo algo, pero no es de altura. Los ataques son ad hominem, no escudriñan la información, no importa realmente. Hay un dicho muy simpático y cierto que dice que lo aplican los progresistas, los izquierdistas sobre todo, aunque no solamente. No me confundan con los hechos, yo ya tengo mi opinión formada. Así son. No quieren la información que les dimos, ellos ya tienen su opinión. Bueno, tienen su derecho de ser ignorantes, de permanecer ignorantes. Publicamos además datos de cómo se financia la Fundación DESC México. Es importante porque es propiedad de un funcionario público guatemalteco. Eso tampoco les gustó, pero en fin. Hay otras relaciones preocupantes, por decir poco, del embajador Gutiérrez, de su función en México, su relación personal y oficial con miembros del partido Morena, del partido de gobierno, que uno pensaría, bueno, es que la función del embajador es esa, tener buena relación con funcionarios del gobierno en donde está representando a Guatemala. El problema es que el partido de gobierno de México está plagado de narcotraficantes, de huachicoleros, si no saben qué es, roban combustible, porque la empresa de combustible es estatal en México, ¿verdad? Entonces ahí sumen 2 más 2. Corruptos en cualquier forma, y esa relación personal y oficial del embajador es también muy preocupante. Estamos indagando, no queremos soltar datos porque sí, pero es un hecho esa relación. Entonces, no sé cómo lo mira el gobierno de Estados Unidos con todo lo que ya dijimos, que además tenga relación con estos personajes que ellos mismos han acusado de narcotráfico. Yo creo que esa fue la noticia, y a ver, no lo creo. Los números de vistas y visitas e insultos en nuestras redes dan cuenta, esa fue la noticia de esta semana. La noticia de la próxima semana, esto se graba un viernes por la tarde, así que no da tiempo a que el suceso se dé, pero para el próximo programa lo vamos a comentar. En un par de días termina la gestión de Consuelo Porras en el Ministerio Público. 8 años, o sea, 2 periodos consecutivos. Pudo hacer más, debió hacer más. No lo hizo. Luces y sombras, algunos dirán, ¿qué luces? Pero algunos dirán, no, sombras tampoco tuvo, no. Luces y sombras. En lo personal creo que muchas cosas se dejaron de hacer. Los propios números del Ministerio Público dan cuenta de un enorme porcentaje de denuncias de los ciudadanos, como usted, como yo, desestimada. Desestimada. Es el término jurídico, claro, pero póngale atención. No las estimaron, las desestimaron. Así es como la justicia penal trata a los ciudadanos, desestimando sus denuncias. Puede haber falsas, por supuesto, puede haber algunas sin mayor consecuencia, pero el mayor porcentaje de las denuncias desestimadas. Eso habla mucho de la disposición de los funcionarios
fiscales respecto de su trabajo. Ojalá el nuevo fiscal García Luna corrija eso, porque golpea al ciudadano de a pie. Eh, mm, Estamos mal acostumbrados probablemente a fijarnos o ponerle atención solamente a los casos de alto impacto. Sí, son, vamos, importantes, pero más importante para el ciudadano, para el que fue a poner su denuncia, es su denuncia, no la persecución de uno más, de un político corrupto más, que tampoco ocurrió, por cierto. El gobierno de Alejandro Yamatei se caracterizó, no fue incidental, fue una característica definitoria la corrupción. No hay perseguidos. Investigación. Están investigando. El caso de las vacunas Sputnik se sigue investigando. A ver, casi que les podría decir que nos pasen el caso, nosotros lo investigamos y damos resultados más rápido, más fácil. Ojalá el próximo fiscal finalmente tenga éxito en descubrir y no sé si el término sea individualizar a los responsables, procesar a los responsables, eso sí, de unas vacunas carísimas, no fueron efectivas, como creo yo que ninguna de las otras vacunas, en fin, pero además que ni siquiera terminaron de venir a Guatemala, pero se pagaron. Entonces ese dinero se perdió. Tiene que haber responsables. Y ese es uno de los casos pendientes de la administración que está por terminar. Hay muchos constructores, em, ministros, exministros, en fin. La tarea principal, aparte de administrar bien el Ministerio Público y investigar y procesar adecuadamente, la tarea del próximo fiscal es recobrar la confianza ciudadana. No hay nada peor para una institución, para la institucionalidad, para una república, que los ciudadanos no confíen en sus instituciones, porque para eso son, para servirles. Y si no confían en ellas, em, no se puede hablar de república, francamente. La existencia formal de 3 organismos del Estado, pesos y contrapesos, y órganos de control como es el MP, no sirve de nada si la ciudadanía no confía en sus instituciones, y los guatemaltecos no confiamos en el MP, abrumadoramente. No lo digo yo, lo dicen las encuestas. Pero bueno, la historia y los guatemaltecos juzgaremos esa gestión en lo sucesivo. Y eso me lleva a algo también simpático que vamos a ver, el próximo Política en las Rocas podrá abordarlo, pero ahorita es solo una pregunta, una inquietud. Desde antes de asumir la presidencia, Bernardo Arévalo y su equipo acusaron a la fiscal Porras, la fiscal general Consuelo Porras, de entorpecerlos, de atacarlos, de perseguirlos sin fundamento. No lo sé, todos están ahí, todos excepto un viceministro de Energía que está todavía detenido, en mi opinión, indebidamente. Que lo procesen, sí, por supuesto, si cometió actos delictivos, tiene que rendir cuentas, pero ¿qué sentido tiene tenerlo en una prisión preventiva extendida? Y ninguna, a ver, hay otras medidas para asegurar su presencia en el proceso. Más bien es una persecución, es un ataque, él está purgando una pena adelantada, algo que vulnera los derechos fundamentales. Pero fuera de él, no hay eh, funcionarios del gobierno
perseguidos o por el Ministerio Público, o que el Ministerio Público les impida ejercer su función, no pueden hacer nada. Bueno, pero eso es lo que ha dicho precisamente el presidente y muchos de sus funcionarios, que la sola presencia en Gerona de Consuelo Porras les impedía hacer cosas, ¿verdad? Porque tenían miedo de que los persiguieran, porque cualquier firma podría ser causal para una investigación y procesamiento, independientemente de que tengan o no antejuicio. Bueno, en 2 días eso dejará de ser cierto. En 2 días ya no va a estar Consuelo Porras en el MP. Y entonces, ¿cómo van a justificar su incapacidad? Ya debieran de hacer las cosas entonces, porque ya no tienen ese miedo. Y digo, va a ser simpático el próximo episodio, probablemente en los sucesivos, analizar cuál va a ser su excusa. Han pasado 2 años y medio, casi, de gestión y se ha visto muy poco. La inversión pública, no el gasto, vaya si no han gastado. La inversión pública productiva le hace carreteras, puertos, aeropuertos. A ver, el aeropuerto, ahora que me fui de viaje, tengo que reconocer que está mucho mejor. Tengo que reconocerlo, está mucho mejor. Por lo menos la experiencia del viajero, no sé operativamente. Pendiente, a ver, año y medio tarde, las leyes que separan las operaciones de la regulación, una tarea pendiente. No sé por qué no ha siquiera sido presentada la iniciativa o las iniciativas. Todavía está en discusión cuando no es inventar el agua azucarada. Pero, en fin. Pero la inversión pública de este gobierno ha estado pasmada, no sé, dormida por miedo del gobierno a que Consuelo Porras los fuera a perseguir. Bueno, en 2 días se les acabó esa excusa. Vamos a ver cuál dan. ¿Le van a echar la culpa a alguna otra persona? ¿Le van a echar la culpa a algún magistrado que no les cae bien? Probablemente. Ridículo. La verdad, ridículo. No voy a decir que son 4 años perdidos, o van a ser, porque todavía no han terminado. No voy a decir que son 4 años perdidos de esta gestión, pero sí mucho tiempo perdido. Y el tiempo perdido hasta Los Ángeles lo lloran, dice el dicho, por ahí va la cosa. Qué pena. Qué pena porque pudieron hacer mucho y no lo hicieron. El presidente nunca nos engañó. Ahora que lo pienso, él siempre dijo que él iba a sentar las bases para lo siguiente. Nunca dijo que iba a hacer algo. La verdad que nos autoengañamos. Él no nos mintió. Él dijo que iba a sentar las bases para que en lo sucesivo. Probablemente debimos de haber tenido una idea desde el nombre del partido, ¿verdad? Semilla. Semilla es importante, ¿verdad? Porque es lo que hace crecer una planta. Pero la semilla no sirve en un país en donde hay hambre. La semilla no da fruto, sino hasta mucho tiempo después. Y nosotros no queríamos semillas. Nosotros queríamos frutas. Necesitamos comer, necesitamos producir. El pueblo no puede esperar que haya un periodo de 4 años para que después, tal vez, porque no toda semilla germina, ¿verdad? Como estas. Después de 4 años, tal vez haya algo. Yo creo que va a haber muy poco después de 4 años. 2 años y medio por culpa de Consuelo Porras, según ellos, y el resto del tiempo. ¿O es que el lunes entrante, el lunes 18, ya fuera Consuelo Porras, las carreteras van a estar nítidas? La inversión pública se va a notar, ahí va a estar.
eh, no va a haber inseguridad. A ver, ¿qué más? Va a haber una oferta energética pletórica. Va a haber líneas de transmisión muy necesarias construidas de una vez. No, tristemente no va a ocurrir eso, porque por el miedo, por la incapacidad de los funcionarios o de muchos de los funcionarios, pues no se hicieron las cosas cuando tenían que hacerse, y cuando salga Gonzalo Porras ya va a ser muy tarde, porque les quedará año y medio nada más de gestión, y acuérdense, el próximo año es electoral, y entonces ahí o van a hacer obras para intentar ganar votos, eh, posiblemente vulnerando la ley electoral, ¿verdad? Que no se pueden promocionar las obras en campaña, las obras de gobierno. No lo sé, pero va a ser simpático ver cómo después de 2 años y medio de muy poca cosa, por supuestamente culpa de Consuelo Porras, ahora ya van a estar libres de ese yugo. ¿Qué va a pasar con ella? No lo sé. En redes sociales, yo no di crédito a eso, pero en redes sociales se comentaba que el presidente Bukele, presidente de El Salvador, la iba a contratar como asesora. No lo sé. Algunos pretenden que en el minuto que salga, que ponga un pie fuera de Gerona, ya no fiscal general, se la, se la capture. No sé por qué. Eh, yo he sido muy crítico de su gestión y he sido muy crítico de varios de sus colaboradores que francamente me da vergüenza em, haber saber de dónde vienen y pudieron hacer mucho más y no lo hicieron. Pero así como he sido crítico, yo hoy, objetivamente, no sé qué delito pudo haber cometido. De repente se va a investigar y sí, cometieron delitos, pero hoy no lo sé. Entonces, esas personas que andan diciendo que pone un pie fuera de Gerona y la van a capturar, pues miren, no sean estúpidos. No hay ningún caso hoy que amerite eso. Y en todo caso, si lo hay, pues tiene que haber un proceso, como debió de haber habido procesos en contra de todos los funcionarios corruptos, en donde se demuestre con pruebas y no simplemente venganza, como ha sucedido durante los últimos 16 años, en contra de los opositores. Porque si eso sucede, ok, entonces corre y va de nuez. Eh, Eso no es lo que necesita Guatemala. Si la fiscal general Consuelo Porras cometió delitos, si su entorno cercano cometieron delitos, que los investiguen y que los procesen. Y que, si son encontrados culpables, que purguen su condena. Por supuesto. Pero hoy, insisto, por favor dígame puntualmente qué delitos, qué acciones y qué hechos son los que les endilgan. Que dejaron ir un montón de corruptos. Ok, incumplimiento de deberes. Va. Pudiera ser. Pruébenlo. El fiscal García Luna tendrá una tarea muy complicada de intentar satisfacer esa, ese, esa gana de justicia sin caer en el ánimo de venganza, que es, como dije, lo que ha sucedido en buena parte de los 16 años últimos de las gestiones anteriores y la que está por terminar. Bueno, la mejor de las suertes al fiscal. Tiene, tiene una tarea titánica de frente. Em, Insisto, lo principal es recobrar esa confianza ciudadana. Su trabajo no va a ser eh, reconocido inmediatamente. El trabajo es progresivo,
Pero sí hay una medida que puede tomar el primer día. Yo sé que no puede enderezar todas las investigaciones o la falta de investigaciones durante los últimos 8 años. Eso no lo puede hacer de la noche a la mañana. Puede dar instrucciones para que eso empiece a cambiar. Puede mover a personal que está en posiciones en las que no deberían de estar. Pero eso toma tiempo. La población tiene que entenderlo. Pero sí hay una medida que requiere solo su decisión. Firmar un papel, mandarlo donde tenga que mandarlo y se cumple, que es hacer público todos los salarios del personal del Ministerio Público. Son personas pagadas con los impuestos de los guatemaltecos. Y constitucionalmente, y no digamos por mandato legal, tenemos derecho a saberlo. Y por razones que francamente se me escapan, la gestión que está por terminar, la gestión de Consuelo Porras, determinó que los salarios eran reservados. No es cierto. Tenemos derecho a saberlo. ¿Vamos a descubrir que son abultados? Seguramente. Tal vez no. Tal vez no son tan altos como creemos. Yo creo que sí son altos, pero tal vez no son tan altos como creemos. Pero el solo hecho de que no tengamos acceso a conocerlos está mal. Y el fiscal general entrante, próximamente, puede cambiar eso así. Si toma esa decisión ese día, él va a tomar posesión, creo que un domingo. Bueno, el lunes, primer día hábil. Si toma esa decisión y todos tenemos acceso a esos datos, empieza con buen pie. Cada día que se tarde, cada día que retrase esa decisión, va a ir minando un poquito esa confianza que tiene hoy de todos los guatemaltecos. No hay ninguna razón para esconder esos datos. Y lo puede cambiar el primer día. El primer día no, el segundo. Pero hágalo. Es un simple gesto. Bueno, no es gesto, ¿verdad? Es una acción. Es una simple acción que va a decirle a todos los guatemaltecos que usted es diferente. Si no lo hace, pues, contrario sensu, está demostrando que es un poco más de lo mismo, ¿verdad? No se tarde. Ese es lo primero que tiene que hacer. Ojalá lo haga. Mucha suerte, guatemaltecos. Empieza una gestión importante, en un momento muy importante, año preelectoral, próximo año electoral. Tenemos autoridades nuevas en el Ministerio Público, en el TSE, en la CC. Vamos a tener en la Contraloría General de Cuentas. Vamos a tener nuevas autoridades en la Junta Monetaria. Este año todo, ¿verdad? Como que este año cayó el meteorito. Y el fiscal va a tener que enfrentar situaciones muy complicadas el otro año electoral, en donde seguramente va a haber acusaciones espurias en contra de algunos o todos los candidatos a presidente, alcaldes, corporaciones municipales, diputados, ahí para divertirse. Y la Contraloría General de Cuentas va a tener que hacer lo que tiene que hacer con respecto a candidatos que definitivamente no pueden correr porque no tienen finiquito, mal llamado finiquito, ¿verdad? Constancia transitoria de no sé qué carencia de cargos, ¿verdad? Finiquito. Pero que no sea usada como un arma política. Eso es todo. Porque por supuesto que puede haber cuestionamientos respecto a la gestión, al manejo incorrecto de los fondos públicos, pero que no sea utilizada como un arma política. Eso es lo que va a tener que enfrentar el fiscal, el nuevo controlador, la CC y el TSE, que ojalá lleve a cabo el proceso electoral mucho mejor que el anterior, que fue, fatal, tristemente fatal, con compras ahí muy cuestionables, en fin. En una semana les voy a decir
qué pienso de los primeros días del fiscal general. Ojalá pueda decir que me hizo caso, no porque me haya hecho caso a mí, sino que hizo lo correcto y mostró los salarios que él va a tener. O sea, a ver, no es el morbo de cuánto ganó la señora, no. El salario del fiscal general, sea quien sea. Si eso nos va a decir cuánto ganó la señora, pues serán otros 100 pesos. Pero es el salario del fiscal general, de los fiscales, vamos, no sé si de sección o de fiscalías especiales, todos. Ojalá el próximo viernes les pueda decir que hizo lo correcto el fiscal general García Luna. Hasta la próxima.